Pero habla duro, duro. Bueno, yo, préstame. Ya se me olvidó. A ver si entiende. Sí, es difícil, pero sí la Toma. tiene que estar bien estudiada. ¿Ya? ¿Ya? Espera, no me tiene ubica, yo no vi que ubica más. Ahí la tengo, no, acá. En el esta. Vale, buenas tardes compañeritos, mi nombre es Karen y yo les voy a dar y el equipo está conformado por mí. Yo les voy a dar el tema. ¿Otra vez tú? Yo soy todo el equipo. Yo les voy a dar el tema de choque neurogénico. Vale. Para empezar, vamos a diferenciar. El choque neurogénico va a ser una falla hemodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tipo de choque va a haber una lesión y el sistema nervioso va a perder su tono simpático. Normalmente esta lesión va a ser arriba de T6. Este ahorita se los voy a desglosar durante la exposición. Después siguen los síndromes. ¿A qué se refieren los síndromes medulares? Son patrones de lesión. O sea, en este vamos a enfocar los cuadros clínicos que se van a presentar dependiendo de la parte específica que se va a ver dañada en la médula. Y los síndromes raquídeos habla más acerca de la estructura ósea. Esto se refiere a las lesiones de columna, pueden ser los huesos, ligamentos o los discos. Un paciente puede llegar a tener una lesión, un síndrome raquídeo sin necesidad de tener una lesión en la médula. Ok, vamos a empezar con el concepto de choque neurogénico. El choque neurogénico es un tipo de choque distributivo que es provocado por una pérdida súbita del tono autonómico o simpático debido a una lesión a nivel de T6 para arriba. Es normalmente a ese nivel la lesión medular. Para darnos una idea, aquí está T6, la lesión es aproximadamente de aquí para arriba. ¿Eso significa qué? ¿Ahí sí que? Eso significa que donde esté la lesión, Es el... todo lo de abajo deja ya. de funcionar. Sí, pero... ¿Ok? De hecho, O sea, en la valoración de Asia valora precisamente, o sea, del nivel de lesión también hacia abajo. Bueno, ¿cuáles son las causas más comunes de este choque, de este tipo de choque? Es un traumatismo en la médula espinal, que es la causa más común, lesiones cerebrales graves, porque en esta parte puede haber una lesión en bulbo raquídeo. Si hay una lesión a nivel de bulbo raquídeo, también hay una pérdida del sistema simpático. Y las complicaciones médicas, efectos secundarios de anestesia raquídea o de sobredosis por ciertos fármacos. Vamos a empezar con la fisiopatología de este choque. ¿Cómo va a empezar nuestra fisiopatología? Con una lesión medular a nivel de T6 o para arriba. ¿Qué va a pasar aquí? Hay que tener en cuenta que a este nivel va a haber fibras del sistema nervioso simpático. Entonces, al verse interrumpidas, va a haber un bloqueo simpático. El bloqueo simpático, si recuerdan, el sistema simpático tiene una acción a nivel de cardiovascular, a nivel de corazón y de vasos. Si recordamos antes, nuestro bulbo raquídeo guarda nuestro centro cardiovascular, recibe señales a través de receptores en el cuerpo y activa nuestro sistema simpático o parasimpático. El simpático va a ayudarnos a acelerar y recordemos que el parasimpático nos ayuda a frenar. En el caso del bloqueo del simpático, va a provocar que normalmente el simpático, acuérdense, ayuda a la liberación de noradrenalina, que actúa en los beta 1 del corazón,
y esto provoca que se haga más permeable la entrada de sodio y calcio, activando el potencial de acción. Pero en este caso nuestro sistema simpático va a estar bloqueado. ¿Qué va a pasar? Nuestro sistema parasimpático no va a tener oposición. Normalmente ellos se oponen uno contra el otro. Cuando hay mucha aceleración, uno se activa para frenar, y cuando está frenando demasiado, se activa el otro para acelerar. Pero en este caso no va a haber parte de aceleración, entonces nuestro cuerpo va a entrar en una relajación extrema. Esto va a provocar una vasodilatación periférica, lo que va a provocar que como los vasos, la sangre, normalmente estos no son hemorrágicos, entonces como no tenemos la misma cantidad de sangre, pero acuérdense, nuestras tuberías, nuestros vasos se van a ver ensanchados, entonces no va a regresar la sangre con la misma fuerza, se va a empezar a estancar en la parte periférica del cuerpo. También hacía referencia a que se queda en la parte esplénica o en la parte abdominal, y esto va a provocar al final que regrese menos sangre al corazón. Como regresa menos sangre al corazón, va a bajar el gasto cardíaco y la bradicardia. Esta es la parte como fundamental de este choque: el bajo gasto cardíaco y la bradicardia. Es la falla dual principal de la gravedad que puede tener este choque. A diferencia de otro tipo de choques que son compensatorios, que el cuerpo empieza con taquicardias para compensar, en este no, porque nuestro sistema parasimpático o el nervio vagal está dominando, entonces está mandando señales de pura relajación, y no hay nada que ahorita esté compitiendo con eso. El hecho de que haya menos sangre da igual al bajo gasto cardíaco, lo que nos va a llevar a que no llegue el suficiente oxígeno a nuestros tejidos y nos va a llevar a una hipoxia tisular de no ser controlado. ¿Qué significa el choque? ¿Cuándo diagnostica tu paciente el choque? ¿Cuál es el parámetro o los parámetros clínicos para decir que un paciente está en choque? Choque en general. Cuando hay hipoxia, ¿no? ¿Cuándo qué? Cuando hay hipoxia. ¿Hipoxia a qué nivel? ¿Cómo? Hipoxia celular. No es lo mismo, ustedes pueden saturar el 90%, el 98%, pero la célula puede estar hipoxémica. Okay. ¿Dónde se da la verdadera respiración? En la célula. En la célula. ¿En qué parte específicamente? En la mitocondria. En la mitocondria. Entonces, cuando existe choque, es porque hay un problema en la respiración mitocondrial. ¿Y eso cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo se va a manifestar en los pacientes? ¿Qué parámetros vamos a ver que empieza a cambiar cuando empieza a haber hipoxia mitocondrial? Cuando la cadena respiratoria, que eso está en la mitocondria, deja de funcionar. El lactato es un residuo metabólico de una vía metabólica que no ocupa oxígeno. El lactato es un residuo metabólico de la beta oxidación, o sea, del metabolismo de grasa. ¿Ok? Entonces, cuando el lactato se empieza a elevar, es porque hay hipoxia mitocondrial. ¿Por qué? Porque recuerden que la cadena respiratoria, ¿para qué sirve? Para formar ATP. Cuando formamos ATP a partir de la cadena respiratoria, que es la respiración normal, el lactato no es el residuo metabólico. El lactato forma parte del ciclo de Krebs. Entonces, eso hace que el lactato no sea un residuo metabólico. Se reinterviene a través del piruvato, se reconvierte a piruvato y eso reinicia otra vez la cadena del ciclo de Krebs. Pero en la parte de la falta de oxigenación, ya no ocupas oxígeno para formar ATP. Si no tienes oxígeno, no puedes metabolizar glucosa. Entonces te vas a una vía anaerobia. ¿Y cuáles son las vías anaerobias metabólicas? Pues la beta-oxidación, o sea, la oxidación de ácidos grasos. Y eso te va a llevar a la formación de lactato.
Entonces, si tienes un paciente hipotenso, pero con lactato normal, está hipotenso, no está chocado. ¿Ok? Si tienes un paciente con presión arterial baja y el lactato empieza a subir, entonces el paciente se está chocando. ¿Ok? Entonces, el lactato es el que te va a definir choque. ¿Ok? Perdón. Ahora, ¿sí entendieron esta parte? ¿Qué es lo que sucede con el simpático? Si hay un choque medular, o sea, si la médula está seccionada, ya no va a funcionar toda la parte simpática. Entonces, como le decía su compañera, el tono vascular se va a perder, porque el simpático es lo que hace que el tono vascular permanezca. Ahora se lo voy a explicar. Y también, cuando tenemos hipotensión, ¿cuál es la respuesta normal? Taquicardia. Pero ¿quién hace que nos dé taquicardia? El simpático. Si el simpático está bloqueado, esa respuesta no va a existir. Entonces nos vamos a hipotensar y no va a haber taquicardia. Y se convierte en un círculo vicioso. Hay hipotensión sin taquicardia, más hipotensión sin taquicardia, empieza a haber bajo gasto cardíaco, no va a haber taquicardia y entonces va a llevar todo esto, bajo gasto cardíaco, bradicardia, que va a llevar a la hipoxia tisular. ¿Ok? Bueno, en esta parte vamos a hablar del cuadro clínico que va a tener en específico este choque. Hablamos de una triada clásica o una triada hemodinámica, como les dije, habla mucho de una falla hemodinámica. Y hablamos de hipotensión, bradicardia y hipotensión. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a perder las resistencias vasculares, como está vasodilatado, pierde resistencias vasculares. Bradicardia, como les dije, el simpático no está actuando como debería, entonces nuestro cuerpo está sobre relajado. Y la distermia es la regulación anormal de la temperatura corporal. En esta parte puede haber la sensación de calor o frío, puede haber sudoración, y en el caso de que el calor, el paciente puede tener partes del cuerpo calientes al tacto, pero no precisamente tiene que haber fiebre, o sea, al momento de tomarlo de temperatura no necesariamente tiene que estar la presencia de fiebre. Esto dice que también nos puede llevar a la poiquilotermia, que en este caso es un mecanismo en el que el medio ambiente va a hacer que la temperatura de nuestro cuerpo cambie. Si el medio ambiente está caliente, la temperatura de nuestro cuerpo va a subir. Y si el medio ambiente está frío, nuestra temperatura va a disminuir. Normalmente nosotros somos homeotermos, entonces normalmente nosotros podemos regular esto sin necesidad del ambiente, pero eso puede pasar. Aquí les puse esta parte de los síndromes medulares. Esta es de la parte de los cuadros clínicos que les digo, dependiendo de cómo fue la lesión. En el síndrome medular completo, la lesión fue completa, entonces por eso hay parálisis o pérdida sensorial por completo debajo de la lesión. Sí, el síndrome de Brown, no sé cómo se pronuncia, pero este fue una hemisección, solamente cierta parte, o sea, la mitad de nuestra médula se lesionó, y esto va a haber una parálisis solamente de un lado y la pérdida del dolor contralateral. Y síndrome medular anterior, esta nada más hay una pérdida motora, pero se conserva la sensibilidad. ¿Cómo vamos a diagnosticar el choque neurogénico? Aquí dice que es muy importante tener en cuenta la clínica. Aquí si hay un antecedente de trauma raquimedular, esa es parte vital para diagnosticar un choque neurogénico. Excluir la hemorragia. Normalmente los choques, cuando hay un trauma o una lesión, se contemplan como hemorrágicos hasta no demostrar lo contrario. Y un ataque de columna para ver cualquier posible fractura, pero la resonancia magnética va a ser nuestro estándar de oro para poder observar el daño a nivel de la médula y de los tejidos blandos.
Aquí en esta parte del diagnóstico vamos a tener en cuenta la escala de Asia, que es American Spinal Injury Association. Y bueno, en esta escala es una herramienta clínica que nos va a ayudar a evaluar el nivel funcional y motor de pacientes con lesiones medulares. La clasificación de esta escala va de la A a la E, siendo la A como una lesión completa y la E una función normal. Se va a valorar 10 músculos por cada lado. Estos van a valorar la fuerza y 28 puntos sensitivos de cada lado, que es donde se va a valorar la sensibilidad. Aquí les puse cómo queda la escala de Asia de la A a la E, que es lo que les decía. Cuando es hacia A es una lesión completa, no hay función motora ni hay sensibilidad. En la Asia B la sensibilidad es sensitiva incompleta, hay sensibilidad por debajo del nivel neurológico. Y hacia C es la motora incompleta, que es la función motora que está preservada, pero nada más en la mitad de los músculos. En esta parte donde dice una fuerza menor a 3 a 6 se refiere a cómo se valora la parte motora y cómo se valora la parte sensitiva. En la Asia C se supone que si más de la mitad de los músculos valorados obtienen esta calificación de 3 a 5 es como llegan al Asia C, pero si son solo la mitad o menos de la mitad los que obtienen esta calificación, entonces se llevan a un Asia D, y aquí sí hay sensibilidad. Aquí hay sensibilidad y función motora. Y ya en el Asia A es lo normal, la función normal. Aquí les puse cómo se valora la parte motora, la parte sensitiva. Estos son los puntos que se evalúan en la escala de Asia, y esta es una escala. Así se vería la escala. Lo que les decía, son 28 cuadritos, son 28 cuadritos por cada lado. En el caso para un Asia C, tendrían que estar 20, más o menos, 18 o 20, con calificaciones de 3, de 5 o menos para determinar un Asia C. Y si solamente tenemos, no sé, de estos 28, 8, entonces podríamos clasificarlo en un Asia D, que ya tiene función motora y tiene sensibilidad, solamente disminuida. Y seguimos con el tratamiento de urgencia. En el tratamiento de urgencia menciona la bibliografía que tenemos que iniciar, como usualmente la causa principal de este tipo de choque son los traumatismos. Tenemos que iniciar con la estabilización inicial del ABCDE del trauma, que es vía aérea, oxigenación, circulación, estado neurológico y exposure, que es como la exposición. Siempre en la ETE menciona que tienes que observar a tu paciente sin nada encima para lograr localizar algún golpe, alguna lesión. En esta parte nos va a interesar la parte de la A, que es la vía aérea, donde va a haber, lo que vamos a buscar es inmovilizar la parte de la médula, la columna, la cervical o donde esté el daño, para evitar más daño. Aquí mencionar un collarín cervical, una tabla rígida. La optimización de fluidos. En esta parte dice que iniciemos con cristaloides como solución salina, solución Harman. Hay que recordar que en sí no estamos teniendo, en este tipo de choque, no estamos teniendo una hemorragia. No, lo que queremos no es en sí llenar de líquidos a nuestro paciente, sino es tratar de subir la presión arterial con líquidos. Si los líquidos, en el caso de que los fluidos no funcionaran, deberíamos iniciar con vasopresores, que sería la norepinefrina y la fenilefrina, para contraer los vasos. Aquí decía que si quieres un efecto más a nivel corazón, se inicia con nore, pero si tienes una taquicardia, o sea, en otros tipos de choques o otro nivel de la lesión, podría hablar de fenilefrina, que no actúa a nivel de corazón en sí, entonces no va a aumentar la frecuencia cardíaca, ya que en
el choque neurogénico estamos bradicárdicos, entonces sí queremos aumentarla, pero en este caso, en el caso de que no necesitemos un aumento de frecuencia cardíaca. Y la atropina se menciona para tratar las bradicardias sintomáticas. Aquí nuestra meta va a ser mantener una presión arterial media de 85 a 90 los primeros 7 días después de la lesión para que la médula pueda estar oxigenada, y un gasto urinario por arriba de 0.5 mililitros kilogramo hora. Y el doctor me comentaba, bueno, antes se ocupaba otro manejo, iniciaban con fuertes dosis de metilprednisolona porque se tenía la teoría que con esto iban a disminuir la inflamación. Se daban dosis iniciales del bolo, 30 miligramos kilogramo. Esa dosis iba a 15 minutos, o sea, durante 15 minutos, y era el bolo, o sea, era como la impregnación. De ahí había mantenimiento de 5.4 miligramos kilogramo hora para las siguientes 24 a 48 horas. Este tipo de tratamientos se desestimó, ya que aunque sí había una reducción de la inflamación de la lesión, se logró observar que tenía más efectos secundarios, o sea, que en sí lo que beneficiaba al paciente. Porque estamos hablando de que le daban dosis como de 3 gramos de metilprednisolona, o sea, eran dosis descomunales. En las complicaciones vamos a tener la disfunción autonómica, la inestabilidad de la presión a largo plazo, tromboembolismo por la falta de movimiento, y como les mencioné al principio, la sangre se empieza a estancar en la periferia, insuficiencias respiratorias, disreflexia, retención urinaria aguda y siringomielia postraumática. Esto se refiere a una formación de un quiste lleno de líquido cefalorraquídeo en la parénquima de la médula. Y el pronóstico va a depender totalmente del grado de la lesión, del lugar donde sea la lesión. También va a depender de qué nivel de ASIA le hayamos dado, y el componente hemodinámico, o sea, es lo que les decía, que esta falla hemodinámica suele controlarse de la primera a la tercera semana después de la lesión, y los pronósticos son funcionales a largo plazo, pero si hubo un daño medular completo, entonces son reservados. ¿Y creo que sí? Porque sí le entendí. Bueno, se dieron cuenta, esta pues es de las primeras causas de muerte de los pacientes que tienen un traumatismo en moto, en carro, ¿no? Y por eso, si han visto cuando un carro tiene un accidente, generalmente a las personas cuando las bajan en bloque, casi los bajan sentados, y ya que los sienten, los acuestan y luego les estiran las piernas. ¿Por qué? Porque el riesgo de que tenga una lesión medular es muy alto. ¿Okay? Y evidentemente tienes que cuidar la columna. Si no cuidas la columna, si ya estaba lesionado, tú lo terminas de lesionar. ¿Okay? Recuerden, lo anterior es motor, lo posterior es sensitivo. Entonces no solo tiene que ser motor, las lesiones pueden ser sensitivas. Así como hay un nivel motor, hay un nivel sensitivo. O sea, si la persona no siente, pero sí se puede mover, puede tener una lesión de médula, pero a nivel posterior, que es parte de los síndromes medulares. ¿Okay? O sea, la médula se puede partir anterior, posterior o lateral. Puede tener una lesión. Puede ser que tenga una lesión por compresión, porque por ejemplo, puedes tener un accidente y nada más te lesionas una cervical, por ejemplo, ¿no? Y esa cervical lesiona la médula. Y depende de donde la lesión es donde va a estar el problema. Si es una lesión anterior, lateral o posterior. ¿Okay? Así se va a manifestar. Es importante entender que aquí el problema es que no hay tono. El vaso sanguíneo se va a relajar.
porque ya no puede responder. Por lo mismo hay problemas de temperatura. ¿Qué regula esa temperatura? Pues la dilatación o la constricción de los vasos sanguíneos. Cuando quedamos colorados, cuando estamos todos rojos, ¿por qué? Porque se dilataron los vasos sanguíneos. ¿Y eso para qué sirve? Para disipar calor. Cuando hay frío se cierran los vasos sanguíneos para aguantar calor, para conservar calor. Y eso se pierde. Y entonces, como decía su compañera, generalmente las personas no van a poder hacer eso y van a tener la temperatura corporal en relación al clima. Si hace frío, frío. Si hace calor, calor. Porque van a dejar de poder regular su temperatura. ¿Ok? Y el vaso y el hígado son dos órganos de concentración de sangre. Entonces, a la pérdida del simpático, el vaso y el hígado se dilatan y se van a congestionar y van a atrapar un montón de sangre. Y toda esa sangre que atrapan el vaso y el hígado, por ejemplo, que son de los órganos más grandes que lo hacen, lo que va a pasar es que es como una pérdida sanguínea, es una redistribución. Por eso el tratamiento inicial son líquidos, para, como se va a vasodilatar, llenarlo de agua para llenar todo el sistema, ¿ok? Y tratar de mejorar el flujo sanguíneo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Nada?